Amado Padre Celestial, Dios creador de los cielos y de la tierra, Señor, gracias, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, porque permitidos que nos despertemos, Señor, para pasar y meditar en tu palabra, Señor, y aprender de ella, Señor. Gracias también, Señor, por tu amor, por tu misericordia que cada día, Señor, tú nos das. Gracias, Señor, también por la vida de cada uno de nuestros familiares, Señor. Gracias, Señor, porque en este día, Señor, tú nos has dado vida, Señor. Has permitido que cada una de las partes de nuestros cuerpos, Señor, las podamos mover, Señor. En este día, Señor, vamos a pasar tiempo con tu palabra, Señor. Quiero pedirte que seas tú hablando a nuestras vidas, que seas tú, Señor, corrigiéndonos y exhortando cada una de las cosas que estamos haciendo mal, Señor. Te pido también, Señor, que nos des mucha sabiduría para poderla comprender y que en cada libro de la Biblia que vayamos a leer, incluso en este capítulo del Evangelio de Marcos, que siempre, Señor, veamos a tu Hijo Jesús, que cuando leamos la Biblia, Señor, no nos veamos a nosotros, sino que veamos a tu Hijo Jesús y que podamos, Señor, por medio de su ejemplo, nosotros, Señor, poder ser, Señor, o tratar de ser como es tu Hijo Jesús, Señor. También te pido, Señor, que tu palabra no solamente la oigamos, sino que la pongamos en práctica. Cada una de estas cosas, Señor, las oro en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Vamos a leer Marcos capítulo 4. Estas son algunas palabras que encontramos en Reina Valera 1960. Las del lado izquierdo son las palabras que visualizamos en el texto y las palabras del lado derecho son lo que significa un poquito más el lenguaje actual para poder comprender. Y el contexto de este capítulo es que Jesús no habla en parábolas para confundir, sino para revelar. Las parábolas funcionan como un filtro del corazón. El que quiere oír, entiende. El que solo escucha por costumbre, se queda igual. En Marcos capítulo 4 queda expuesto algo fuerte. No todos los que oyen a Jesús están dispuestos a dejarse transformar por él. Por eso no sirve una fe dominguera. O sea, no sirve que yo vaya solamente a los cultos, porque yo pueda escuchar la palabra que viene ya desmenuzada por alguien más. Pero el Señor quiere que yo tenga contacto con la palabra porque Él quiere hablar directamente a mi vida. Ahora, momentos claves del capítulo. Primero analizamos la parábola del sembrador, que se encuentra en los primeros 20 versículos. Habla de que la semilla es buena y siempre la misma. El problema nunca es la palabra, sino el estado del corazón que la recibe. Una cayó junto al camino, porque el sembrador sembró en diferentes lugares. O sea, el sembrador podría ser su líder, su pastor, el que sea. Siembra la palabra en usted, pero está en usted si esa palabra del Señor alimenta para que crezca. Entonces nos pone varias situaciones. La primera es Satanás. Esta semilla puede venir a ser pensamiento. Yo les comentaba a ustedes que existen 4 voces: la voz del mundo, nuestra voz, la voz del enemigo y la voz de Dios. Pero usted decide escuchar la voz de Satanás. Esos pensamientos que le vienen de, ay, yo no entiendo las escrituras. No, la verdad es que esto no me está funcionando. Y se aparta. Esos pensamientos que usted piensa que vienen de usted, vienen del enemigo. Porque Dios siempre va a querer que usted pueda profundizar y que usted pueda, aunque no entienda, permanezca. Luego nos pone otro ejemplo, que son los que cayeron juntos en los espinos. Y habla de los afanes de la vida. Vendrían a ser todos estos conflictos que tenemos en nuestra vida. Pasamos diferentes circunstancias que nos ponen el corazón tal vez un poco duro. Y decimos, no, la verdad, yo he pasado momentos de angustia, encarcelamiento. Para algunos su fe se afirmó mucho más, pero para otros su fe se desvaneció por el simple hecho de que no pusieron sus ojos en la esperanza correcta, sino pusieron sus ojos en cualquier otro lugar. Y eso hizo que los problemas lo consumieran y empezaran a decir, bueno, ¿realmente existe un Dios? Luego nos habla de la semilla, la que no podía dar raíz, sino que son corta de duración. O sea, la semilla que cayó bajo las rocas, como estaba bajo las rocas, no pudo profundizar. Y estas son personas que reciben la palabra, pero es de corta duración. Fundamentan su fe en un evento de la iglesia y ahí se quedan. Cuando están emocionados
emocionados, yo recibo al Señor Jesucristo en mi corazón, todo chévere, todo bonito, pero ahí se quedó, en un evento. Vivimos de evento y muy poca profundización. Es importante poder analizar todas estas cosas y preguntarnos, Señor, revélame a mi vida en cuáles de todas estas, en qué parte yo estoy, porque en algún punto todos hemos estado en cualquiera de esas facetas. Pero luego nos habla del que cayó en buena tierra, que esta persona que no solamente se queda con lo que escucha en el templo, no solamente se queda con lo que escucha martes a martes en un reino o en el caso de en casas de oración, hay que ir muchísimo más allá, hacerse preguntas. Esta persona dijo tal y tal cosa. Eso será así, investigar, profundizar y que sea el Espíritu de Dios revelándote si realmente lo que esa persona es en base a lo que está escrito. Esos son los que caen en buena tierra, los que mantienen una comunión con el Señor, los que no se afanan por los problemas de este mundo porque su mirada está fija, puesta, la esperanza que está en estas escrituras. La semilla que crece en secreto. El reino no depende de tu control ni de tu ansiedad. Dios obra incluso cuando no ves nada pasar. Hay procesos invisibles que están ocurriendo mientras tú crees que no está pasando absolutamente nada. Hay temporadas en que Dios permite que pasen en nuestra vida para que nosotros aprendamos a madurar, de que Él no es una varita mágica, que yo le digo, ay Señor, cambia tal cosa en mi vida y de una, ¡boom!, el Señor las cambia. No, eso no va a pasar. Porque Dios necesita que vivamos el proceso, porque el proceso nos hace madurar. El grano de mostaza. Dios comienza pequeño, pero nunca piensa pequeño. Lo que hoy parece insignificante, mañana dará refugio a muchos. A mí me encanta entender este principio. El Evangelio empezó con 12 personas. Pero a esas 12 personas lo seguía una multitud. Pero en los momentos difíciles, ¿dónde estaba esa multitud? ¿Dónde fue a parar? Incluso los 11 se separaron, se dispersaron, porque no tenían el Espíritu de Dios. Pero ahora que tenemos el Espíritu de Dios, después de que el Señor pasó todo lo que pasó, sus discípulos comprendieron lo que significaba ir hasta el final. Entendieron lo que significaba y entendieron que el verdadero Evangelio no se basa en mostrar una vida de que todo está perfecto. El verdadero evangelio pasa por diferentes facetas y Dios te va puliendo en esas facetas, y a medida que te va puliendo y a medida que tú vas sirviendo y a medida que tú vas creciendo en Él, entonces entiendes que el final de cualquier creyente es ser mártir en la fe. Dios empieza pequeño, empezó con los discípulos sembrando la palabra, pero ellos tenían una sed tan grande de Cristo que eso fue llenando, y cuando ya el Señor les dijo, bueno, ahora les toca a ustedes, les dejo mi espíritu, sopló, y ellos se quedaron viendo ahí el cielo preguntándose, bueno, Señor, ¿qué más hacemos? El ángel bajó y le dijo, bueno, pero vayan a predicar de 2 en 2. Empezaron la gran comisión. Y se hizo tan grande, pero tan grande, que no necesitó de multitud. La fe no puede quedarse en un granito de mostaza. La fe tiene que crecer, y eso solamente va a pasar en la medida en la que tú te alimentes. Ahora, Jesús calma la tempestad. Los discípulos no dudan de que Jesús esté con ellos, dudan de si realmente le importa. El miedo revela una fe inmadura. Conocen a Jesús, pero aún no confían plenamente en su voluntad. El hecho de que estés en la tormenta no significa que Él no esté ahí, porque en los momentos difíciles es en los momentos en los que buscamos al Señor. Pero Él siempre va a estar ahí, solamente que nosotros nunca lo buscamos por alterados, vados. Si Dios tiene el control de cada una de las cosas que pasan en nuestra vida. Y dice, hombres de poca fe. Tenemos miedo de tantas cosas y hacemos miles de escenarios en nuestra cabeza, imaginando los momentos catastróficos de lo que podría pasar. Y alimentamos ese miedo. Y el Señor nos dice, no alimentes el miedo, porque el miedo no viene de mí. ¿Dónde ponemos nuestra esperanza otra vez? Enseñanza espiritual. Puedes escuchar a Jesús todos los días y aún así vivir desde el miedo, la prisa o la incredulidad. La verdadera fe no se demuestra cuando todo está en calma, sino cuando el viento sopla fuerte y decides confiar igual. Tener a Jesús en la barca no elimina las tormentas, pero sí redefine o define quién tiene el control. El versículo clave es Marcos capítulo 4, versículo 40, que dice, ¿por qué tenéis tanto miedo? ¿Aún no tenéis fe? Aquí les dejo las citas para que puedan profundizarlas. Chicas, que Dios me las bendiga, que el Señor nos siga nutriendo de su palabra, que es viva y eficaz, el pan de vida de cada día para nosotros. Y me encanta la parábola del grano de mostaza. Así es, así comenzamos todo, con una fe así bien chiquitita, minúscula,
que en algún momento cuando estamos ahí perseverantes, va creciendo, va creciendo. Y vemos a nuestro Señor cómo Él trabaja en nosotros. Él trabaja en nosotros y nos da ese tiempo en algún momento. Y como tú dices, no es que cuando estamos con el Señor no vamos a tener inconvenientes, no vamos a tener circunstancias. Por supuesto que sí, y la tenemos día a día, pero Él está ahí. Él está ahí para abrazarnos, Él está ahí para enseñarnos, porque Él es nuestro maestro, para seguir adelante. Y esto es, mi querida Saray, que puedo compartir en tan chiquito, tan este momento contigo. Gracias, Saray, por nutrirnos cada día. Gracias, mi Rosita Bella, por nutrirnos cada día en la red 5AM. Porque créeme lo que cada vez que recibo la red, cada mañana, mi corazón se despierta. Y para mí es un día espectacular. Aquí estamos hablando del tema de la parábola del sembrador. Hay veces nosotros los seres humanos nos dedicamos a hacer las cosas y sí, ¿no? A no leer mucho, a no leer la palabra, a no prestar atención. Ayer pude evidenciar y observar bien en la noticia donde el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, le hace una reforma a la Constitución. Él le hace esta reforma a la Constitución no porque él quiere, no porque... Fíjate lo importante que es este capítulo cuando habla de la palabra del sembrador, ¿no? Lo que es sembrar. Él lee mucho la Biblia. Y el sembrar es, hay veces, saber comprender y saber entender esta parábola, porque él está colocando en práctica lo que va aprendiendo constantemente mediante la palabra. La gente lo criticaba y le decía que él iba a ser un dictador, porque él reforma la Constitución de una manera que él se pueda reelegir constantemente. Ok. ¿Pero por qué lo hace? Porque la situación que presentó El Salvador durante años atrás era una situación bastante complicada y horrible. Pero a medida que ha ido pasando el tiempo, Dios le ha ido dando a él sabiduría, inteligencia, para colocar en práctica muchas cosas de la Biblia. Lo podemos traer, este tema lo podemos colocar en práctica con lo que está sucediendo ahorita en Venezuela. El presidente Nicolás Maduro fue un presidente, una persona que se dejó llevar por muchas cosas de idolatría. Entonces, no fue un hombre que sembró en el pueblo. Fíjense que son tantas cosas que nos acabamos de enterar de que él trasladó 127,000 toneladas de oro a Suiza. Una tonelada representa 1,000 kilos. Imagínense ustedes la cantidad de kilos que es eso. Entonces, ¿qué representa esto para nosotros? Él es un hombre que ni siquiera se preocupó por rodearse de personas que lo conducieran a llevar el bien, a hacer el bien y no hacer el mal. Por eso que dice Jesús aquí en el versículo, en el capítulo 4, el versículo 14, dice, el sembrador es el que siembra la palabra. Él no fue una persona que sembró, que aprendió, sino se fue a lo más fácil, a lo económico, a la buena vida. Ustedes pueden ver, mira, ustedes pudieran venir y ver la situación política, la situación social, la situación país aquí en Venezuela, y es impresionante. Por eso es que este mensaje de la parábola es tan importante, esto que dice Jesús aquí, que nosotros debemos saber y aprender. Y me da tristeza de ver, porque me da tristeza, porque él es un ser humano,
dejó llevar por personas que se le acercaron a él, que, que son personas que no tenían nada, sino pura hechicería, puras cosas que no tienen lógica, por no leer. Esa es la diferencia de la persona como Nayib Bukele, que le gusta leer la palabra de Dios, que le gusta orientarse mucho sobre lo que es el buen cristiano. Entonces, de verdad que me gustó mucho este mensaje que nos deja Jesús aquí. Y hay muchas cosas que uno puede sacar, pero bueno, los dejo porque ustedes también... La pregunta no es ¿cómo puedo aplicar este capítulo en mi vida? Bueno, sí, o sea, yo le estoy dando un pequeño resumen de todo porque ustedes también tienen que irse al colegio, a hacer cualquier actividad. Esto es lo que yo acabo de leer aquí y me gusta reflexionar con ustedes. ¿Qué significa hoz? Porque en el versículo 29 dice, y cuando el grano madura, enseguida se mete la hoz. Simboliza la siega, el juicio final, y representando la recolección del grano maduro, la gente de Dios o la cosecha de la maldad, los impíos ante el juicio de Dios. Es como lo que está pasando ahorita, prácticamente. Dios nos está llamando y nos está diciendo, mira lo que está pasando en todo el mundo. Imagínate, hay un instrumento de guerra, digamos que encienden una alarma y eso se escucha tan pero tan que te empieza a volver loco. Empiezas a sangrar por la nariz y a vomitar. Imagínate cómo ha aumentado la ciencia en términos de guerra. Ya no se utiliza el cuerpo a cuerpo, sino que ahora se utiliza la tecnología para tener menos cantidad de heridos posibles. Y en China también. En China también ahora están utilizando robots. Rusia también tiene varias de sus tecnologías. Entonces tú te pones a reflexionar y tú dices, bueno, Trump está haciendo millones de cosas y quiere una tercera guerra mundial, pero es porque el Señor ya nos está preparando porque su venida está cerca. Y creemos que su venida está lejos. Por eso habla de que es como un hombre que puso la semilla. ¿Quién puso la semilla? Jesús fue el que puso la semilla. Y la semilla para mí representa al Espíritu Santo. Mientras este hombre va de día, de noche, todo, la semilla va creciendo poco a poco. Y quien hace crecer la semilla es el Espíritu Santo, que a medida que tú lo alimentas, ¿verdad? Vas creciendo en fe. Pero cuando llega ya el momento final, que es el de la siega, que es el juicio, entonces ahí veremos, ¿verdad?, las personas que decidieron seguir a Cristo y los que efectivamente no lo decidieron. Y obviamente pues ahí cada uno le va a dar cuentas al Señor. Listo, Sara, muchas gracias. Tenía esa pregunta porque no sabía qué significa. Bueno, mi reflexión, bueno, en este capítulo Dios nos enseña, ¿no?, que existen 4 campos, o sea, 4 tipos de corazones, se podría decir. Uno que es que se deja guiar, se podría decir, no tanto guiar, bueno, sí guiar, pero también cuando, por ejemplo, viene Satanás y lo tenta, cae en la tentación. Entonces ahí en uno de los primeros campos decía que esa persona, o sea, la semilla cayó junto al campo, pero vinieron las aves del cielo y se la comieron, en referencia de que vino Satanás prácticamente. Y prácticamente Satanás, o sea, se llevó esa semilla que tenía. Entonces, una referencia que cuando, por ejemplo, una persona, me imagino que no tiene fortalecida su fe, no pasa tiempo en la palabra, entonces es fácil es fácil de que Satanás, por ejemplo, se podría decir, lo tente y haga que se aleje de Dios, haga que regrese nuevamente a su antigua vida y siga, o sea, alejado de Dios. El otro tipo, los segundas son los que cayeron en las piedras. Son quienes reciben la palabra con gozo, pero cuando viene la prueba tropiezan. Entonces, esto de aquí es bueno, yo recuerdo cuando cuando yo acepté a Dios y creí en Él y lo recibí, yo me acuerdo que yo recibí la palabra con gozo, pero cuando vinieron muchas pruebas, yo me alejé del Señor. Entonces, aquí Dios nos está diciendo que no debemos de alejarnos de Él, que en medio de esas pruebas nosotros debemos de aferrarnos más a Él, porque como tú decías, cuando estamos bien, no lo buscamos, pero cuando estamos, o sea, a ver, cuando estamos bien le agradecemos y todo, pero cuando estamos mal,
prácticamente es como que decimos, pero Señor, ¿por qué? ¿Por qué permitiste tal cosa? ¿Por qué sucedió esto y esto y esto? Pero Dios está diciendo, no, en los momentos malos también tienes que buscarme, en los momentos malos también yo estoy ahí para ti. Es algo como que siempre nos ha venido recordando eso. Incluso como tú decías, allá en Venezuela, muchas personas que yo escuchaba, incluso hace unos días atrás escuché un poco de la historia de Venezuela, de todo lo que pasaron, y yo decía, Señor, o sea, hubo gente que creyó en ti, que en esas pruebas, porque fue un momento duro, incluso han vivido cosas demasiado duras, sin embargo, hubo gente que se acercó a ti, que te recibió, que creyó en ti, que se mantuvo firme en ti, que fue, o sea, que prácticamente tú lo fortaleciste. Pero también hubo gente que en medio de esa dificultad se alejó de ti, o en medio de esa dificultad dijo, Señor, o sea, no hay un Dios, porque está pasando esto en mi país, está sucediendo esto y esto y esto. Entonces como que Dios nos está diciendo, no, en medio de las pruebas, en las dificultades, tienes que buscarme, estar ahí, no solamente en las cosas buenas, no, en las cosas, en las dificultades, en las tribulaciones, también tienes que buscarme, fortalecerme, fortalecerte en mí. Luego está los que están en los espinos, que oyen la palabra, pero las preocupaciones de este mundo y su engaño, la codicia y las riquezas ahogan la palabra. Entonces muchas veces, o sea, el mundo nos ofrece tantas cosas, nos ofrece riqueza, felicidad momentánea, sin embargo, no puede llenar no puede llenar ese vacío que solamente Dios lo puede hacer. No puede conectarnos con Dios. No puede hacer que Él sane cada una de nuestras heridas. Sí, tal vez nosotros digamos que vamos a discotecas, tomamos y ya vamos a sentirnos como un poco, se podría decir, sanos, pero es momentáneo, es algo pasajero. En cambio, lo que Dios y Jesús nos ofrecen es algo que es eterno. Dios nos ofrece una felicidad eterna, una paz eterna. Incluso mismo Jesús dijo, mi paz no es como el mundo nos da, como el mundo la da. ¿Por qué? Porque el mundo nos da o nos ofrece una paz que es momentánea, que cuando ya vienen las pruebas y las dificultades, otra vez estamos con miedo, otra vez estamos con ansiedad, otra vez estamos con depresión. Sin embargo, Dios nos ofrece una paz que nos quita todo eso, una paz que cuando viene la dificultad, si nosotros estamos fortalecidos en Él, es algo que decimos, Señor, yo te lo entrego a ti y vas a sentir como incluso tu corazón deja de latir tan rápido. Vas a sentir calma, vas a sentir paz, porque eso es lo que Dios nos ofrece. Pero obviamente para eso debemos de nosotros pasar tiempo con Él. No solamente ir, como tú decías, ir los domingos a la iglesia o cuando hay un encuentro en la iglesia, algún evento, no. Así como lo buscamos, en los momentos buenos, en los momentos malos, todos los días debemos de hacerlo. Así sea que no tengamos ganas, que tengamos pereza, o así sea que hayamos pecado, todos los días debemos de buscarlo. Porque si no lo hacemos, cuando vengan las dificultades, cuando vengan las tribulaciones o cuando vengan las preocupaciones del mundo, eh, nos vamos a alejar o vamos a tropezar o vamos a caer. Incluso cuando viene mismo Satanás a tentarnos, vamos a caer. Pero si nosotros nos saciamos de él, podemos vencer. Incluso en uno de los versículos que estaban ahí en lo que tú pusiste, primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, que dice, sé sobrio y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces nosotros debemos de ser sobrios todos los días, prepararnos, todos los días poner aceite en nuestras lámparas. Y porque, como dice el versículo, Satanás todos los días está tentando. Él no dice, este día voy a descansar, este día no voy a atacar. No, así como él no descansa, no tiene vacaciones, nosotros tampoco tenemos que tenemos que descansar. Incluso hasta más, o sea, nosotros debemos de fortalecernos, porque todos los días Satanás está ahí tirándonos dardos, dardos, dardos para ver en cuál caemos y así alejarnos de Dios. Y luego están los que cayeron en buena tierra, que ellos, aquí dice que
reciben la palabra y rinden fruto de 30, 70, hasta 100 semillas por cada semilla sembrada. Entonces Dios quiere que nosotros nos convirtamos en esa buena tierra, que nuestro corazón sea una buena tierra, que no solamente que todos los días se alimenta, que da fruto y que predica a todas las personas, que no tiene miedo de predicar, que no tiene miedo de predicar a las personas ateas. O ir, por ejemplo, hace poquito yo vi un video de una chica cristiana que fue a una cárcel y yo decía, ¿cómo tiene ese valor de ir a una cárcel? Porque obviamente en la cárcel están personas malas, como también hay personas que son inocentes. Pero a ver, a mí me daría miedo ir a una cárcel, pero tener ese valor de ir a un lugar peligroso y predicar de Dios. Por ejemplo, allá en Venezuela, imagino que según lo que yo veía, que Maduro prácticamente a las personas que estaban en contra de él los secuestraban, y tener ese valor de en ese momento predicar, de ese momento hablar de Dios, de ese momento eh, exaltar su nombre. Entonces, como algo que impresionante y algo que deberíamos de hacer. Esa es mi reflexión. Entonces aquí voy. ¿Qué me enseña este capítulo acerca de Dios? Que Dios es un maestro, padre, hijo, hermano, y que desde la simple vida que vivimos podemos aprender y enseñar a nuestro prójimo que Él nos perdona y nos da al Consolador para que nos guíe en nuestra vida. Es el Espíritu Santo. Que no debemos dejar que los problemas de la vida sean usados por Satanás para alejarnos de la verdad. Como yo soy docente, sé que Jesús utilizó mucho los sentidos para enseñar a las personas. Habemos personas que somos kinestésicos, otros que somos visuales, otros que somos auditivos, ¿verdad? Gustativos. Entonces Jesús era el maestro de maestros, porque nos enseñó su palabra de diferentes maneras. Entonces, cuando uno ve a Jesús, yo como docente veo a Jesús, digo, wow, el Padre nos enseñó con sus parábolas muchísimas cosas que hoy en día la entendemos. Por eso es que a veces dicen, pero tú no entiendes lo que dice la palabra, pero debemos orar para que esas personas entiendan y comprendan la palabra, porque no todos verdaderamente la van a entender, no todo el mundo la va a entender como Emily, como Ninoca, como Flor, como Saraí, porque solamente esa sabiduría la da el Señor. Y por eso Él dice, el que esté falto de sabiduría, pídala abundantemente que yo se la daré. ¿Qué me enseña la naturaleza de Dios y el hombre? Que Dios es didáctico, que Dios es maestro, que Dios es confiable, que es digno, que es sabio, que es mentor, que es sincero, que es un Dios fiel. Pero nosotros los hombres que somos incrédulos, mentirosos, tenemos un corazón duro y valga muchas cosas más. ¿Cómo puedo aplicar este capítulo a mi vida? ¿Hay algo que deseo cambiar o mejorar? Que todas las circunstancias que vivimos nos ayudan para bien. Por eso es que el Señor no se equivoca. Eso lo dice el Señor en su palabra. Estamos en un mundo que nos confronta en todo tiempo para que seamos diferentes y cambiemos para poder ser iguales a lo que el mundo quiere. Y que el Espíritu Santo nos redarguye y nos lleva a mantenernos siendo siempre sabios y humildes. Llevar las buenas nuevas de salvación en todo tiempo y a toda hora. El versículo que a mí me encantó fue, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Y esto yo lo he visto en mi vida constantemente. Todo lo que el hombre hace a escondidas, el Señor lo saca a la luz. ¿Qué área de mi vida deseo cambiar o rendir después de esta lectura? Debo seguir todos los días, llevar a los pies del Señor mi orgullo y mi independencia, porque no debo depender solamente de lo que yo siempre he luchado con eso, mis hermanitas. Confiar que el Señor siempre tiene un propósito y llevar las buenas nuevas de salvación todos los días. 1 en este día. Amado Padre Celestial, gracias Señor por este día, gracias por que tu palabra es
un refrigerio, es comida, es alimento, Señor, para nuestra alma. Gracias, Padre, por hablarnos a través de estas parábolas, Señor, y hacernos entender, Señor, que el reino de los cielos es semejante a un granito de mostaza, Señor, que no se va a quedar ahí de minutos, sino que va a crecer y que las aves van a poder posar debajo de él y en sus ramas, Señor. Y esto nos enseña, Señor, que tú eres, si nosotros habitamos bajo el abrigo del Altísimo, o sea, habitamos siempre en tu presencia, Señor, y nos mantenemos ahí, Señor, estaremos seguros, sentiremos paz, encontraremos dirección y propósito, Señor. Gracias, Padre, por este alimento y ayúdanos a poderlo compartir hoy con alguien más, enseñarle a alguien más y sobre todas las cosas, Señor, poderles predicar el Evangelio, Señor. Hoy necesitamos a uno más. Trae a nuestras vidas uno más para que podamos predicarle el Evangelio, Señor. Gracias, Señor, por esta palabra, gracias por la vida de mis hermanas y gracias también por las personas que van a ver este devocional más tarde. Bendecimos sus vidas, Señor. Cuídalos y guárdalos, Señor, y que constantemente estemos habitando bajo el abrigo del Altísimo. Te pedimos todo esto en el dulce nombre sagrado del Señor Jesucristo. Amén y amén.